Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a tener un episodio en formato más clásico y tendréis que soportarme a mí hablando durante algunos minutos de un tema que se ha producido esta semana que yo creo que es interesante pues para que compartir con vosotros, ¿no? Y es la publicación del primer informe sobre la experiencia de banda ancha fija en España, publicado pues por OpenSignal. OpenSignal, que aunque probablemente conoceréis, es un crowdsourcer, alguien que obtiene información de calidad de servicio, pues agregando la experiencia de miles, millones de usuarios del servicio que de manera más o menos voluntaria realizan un patrón de pruebas, ¿no? Que nos permite pues, tratar de medir de manera masiva, ¿no? la experiencia de cliente. Esta aproximación se ha desarrollado con éxito y ahí es donde de alguna forma OpenSignal construyó su fortuna pues para la industria móvil, ¿no? Pero desde hace algún tiempo esto se está aplicando, se puede aplicar también con sentido, pues para lo que sería la banda ancha fija. Desde entonces, que lo que estamos haciendo es medir la experiencia de servicio cuando los clientes usan sus terminales, fundamentalmente Android, para conectarse a Internet y vivir su vida digital, ¿no? Esto nos debe dar una idea de cómo es la prueba, pero también nos enseña, ¿no? Cómo el móvil se lo ha comido todo, ¿no? Y digamos que lo principal es efectivamente medir la experiencia real que tienen los clientes, que en muy raras ocasiones es la que estoy teniendo yo ahora, ¿no? Con un PC conectado por cable al router. Bueno, pues esa serie de cosas, ¿no? El ranking es importante porque ha tenido bastante impacto en los medios y porque nos permite mirar esta industria, ¿no? Si queréis, la de la banda ancha fija, en realidad son los mismos servicios que en banda ancha móvil, como acabamos de decir, nos permite mirar esta industria desde un ángulo nuevo, ¿no? Un ángulo que quería compartir con vosotros. Eh, el nuevo ranking, insisto, este ranking publicado esta semana pues, por OpenSignal, nombra como líder destacado, además, en España a más Orange, en realidad a la marca Orange, que es como ellos están realizando las medidas. Nosotros hablaremos de manera más o menos indistinta de más Orange y Orange, aunque es evidente que se trata de un error. Bueno, como os decía, lo nombra líder en uno de los parámetros que miden, que es el consistence quality, ¿no? La calidad, la consistencia de la calidad, es decir, lo estable, lo confiable, ¿no? Que es la conexión a Internet, ¿no? Y desde aquí, y lo primero que quiero hacer es felicitar a los equipos de más horas, pues que han conseguido que esto sea posible. No es ni un trabajo rápido ni sencillo. Y bueno, vaya desde aquí, pues, hats off, ¿no? Nuestra principal, nuestra gran admiración, ¿no? Como decía, tanto los medios como la propia compañía, pues han corrido a celebrarlo y hacerse eco del premio, ¿no? Digamos que de la publicación del ranking, ¿no? Y esto actúa, al menos a mí me lo parece, ¿no? Como una especie de canario en la mina que nos permite medir cuánta competencia hay en un determinado mercado, ¿no? El hecho de que alguien reclame un premio o trate de poner en valor un ranking, ¿no? Pues transmite sin duda la impresión de que digamos que el operador está convencido de que los clientes aprueban, aprecian, quiero decir, pues digamos que la experiencia técnica que puede ofrecerles su servicio. Y eso nos da pistas de que efectivamente en España pues, vivimos en un entorno competitivo para los servicios de banda ancha fija. Pero esta historia, esto que os estoy contando, probablemente os pueda resultar similar, ¿no? De hecho, pues hace algunas semanas revisamos los datos del segundo Q del 24. Estos datos corresponden a septiembre.
Es decir, son datos muy recientes los que estábamos comentando de OpenSignal. En este caso, revisamos los datos de segundo Q de 24 publicados por UCLA, como sabéis, otro gran crowdsourcer que opera con la tecnología y con la marca Speedtest, ¿no? Y en esos datos, el título de red más rápida de España, fija, se lo daban a Digi, ¿no? ¿Hay alguna contradicción? Bueno, antes de continuar esto, solo quiero recordaros que hace algunos años ARCEP, el regulador francés, realizó una campaña de medidas utilizando diversas técnicas, diversas herramientas de medir. Evidentemente, ellos tenían un objetivo, ¿no? Y los resultados, pues, no estaban alineados, desde luego no eran los mismos, ¿no? Y a partir de ahí se produjo, digamos que una acción impulsada por ARCEP, que llegó a BEREC, bueno, y que genera maneras de medir. De hecho, y aunque la realidad es muy complicada y medir la realidad y sacar números, pues es más complicado todavía, eh, los resultados están razonablemente alineados y nos cuentan historias muy consecuentes, ¿no? Pues para las diferencias metodológicas que son importantes y lógicas, ¿no? Que existen entre ambos juegos de prueba, que directamente no son comparables, ¿vale? De ninguna manera. Pero insisto, hay una cierta coherencia que yo creo que es positiva y que indica que, bueno, que nos están transmitiendo ambos set de pruebas, pues algo que se ajusta bastante a la realidad, a lo que los clientes pueden estar percibiendo, ¿no? De hecho, si miramos este ranking de OpenSignal con cierta atención, pues podemos de alguna forma hacerlo, ¿no? Pues con cierta atención, porque eso lo permite el informe. Veremos que la velocidad máxima de descarga, la velocidad pico, es el ganador, es claramente pues Digi, ¿no? Y a continuación pues vienen varias de las marcas, ¿no? De lo que ahora es más Orange, ¿no? O la propia Orange directamente, ¿no? Y es precisamente esta velocidad máxima uno de los factores que más influye, lo que mide fundamentalmente, ¿no? Pues este test, como os decía, de UCLA, de la otra fuente. Y el orden, pues es muy similar en lo que es este test, ¿no? En realidad, OpenSignal declara empate en esta magnitud porque los intervalos de confianza de las medidas, algún día si queréis hablamos un poco de estadística, de la poca que yo sé, pero lo cierto es que los intervalos de confianza, que son unos intervalos alrededor de la medida, pues entre el primero y el segundo, pues tienen un pequeño solape, ¿no? Bien, efectivamente, en términos estadísticos es un empate. A la hora de dibujar la gráfica, yo creo que apunta en la misma dirección, ¿no? que el informe de UCLA, ¿no? Lo que insisto es muy bueno, ¿no? Pero es que, además, eh, lo que nos cuenta en realidad este informe de OpenSignal es que fundamentalmente estamos hablando de un empate entre los dos jugadores que mejor puntuación obtienen en las distintas medidas, ¿no? Que son, como hemos dicho, pues el grupo más Orange y Digi, ¿no? De hecho, como os decía, y a veces pues hay que jugar al segundo premio, ¿no? Pues un empate es lo mejor, ¿no? No tiene no tiene por qué ser malo, ¿no? De hecho, en todas las características de calidad de experiencia que mide y desglosa el informe, pues lo que encontramos es un empate, ¿no? Excepto en una que se llama consistent quality, digamos la calidad consistente, como os he dicho, en esa claramente más Orange obtiene la primera posición, pues estamos hablando de que Orange obtiene 82 sobre 100, mientras que a continuación todas son marcas de Orange también con puntuaciones ligeramente menores, y el siguiente valor, siguiente jugador alternativo, pues es el de Digi, con 78, casi 79
sobre 100. Y en este caso, los intervalos de confianza, esto se asocia al número de muestras que se han tenido en cuenta, son muy pequeños, ¿no? Entonces, claramente sí pueden trazar una diferencia a pesar de estar separados 3 puntos porcentuales, ¿no? De hecho, como os decía, la idea de que las compañías compitan entre sí reclamando estos premios en los distintos rankings, yo creo que es, insisto, un mensaje potente de competencia y de vitalidad en el mercado, ¿no? Y el hecho de que haya empates, pues indica que la competencia, digamos que tecnológicamente está muy cerca, ¿no? O la plataforma tecnológica en la que, sobre la que estamos construyendo, que en todos los casos son mayoritariamente redes de acceso FTTH, pues está muy madura desde estos puntos de vista, ¿no? Por eso el OpenSignal pues ha desarrollado una métrica que es muy parecida a la Consistent Quality, pero incluye también el acceso, la cobertura, bueno, digamos que es otro número que sigue fundamentalmente la consistencia de la calidad, que es lo que llaman reliability, la confiabilidad de la experiencia, ¿no? Que tiene la virtud de alguna forma de enfocarse en ese punto, agrandar, digamos que la diferencia y conseguir pues romper estos empates, ¿no? Y hacer eh, medidas más, digamos que aportan más información y que permiten enfocar la competencia en estos aspectos, ¿no? Y aquí es donde viene la parte menos feliz, ¿no? De lo que os quería contar, ¿no? Como ya sabíamos, porque hace algunos meses se publicó el primer avance de este informe con esta metodología que comparaba a nivel país los resultados de reliability pues para varios países, pues España no está bien en esa magnitud. Esto lo digo y me sorprende, o sea, no me lo acabo de creer, pero digamos que la evidencia que nos está aportando OpenSignal pues se va amontonando encima de la mesa, ¿no? España no está en ese ranking, no está en el grupo de los líderes, está más bien en una zona mediocre, pues justo junto con Italia, por mencionar otro país de Euro 4, ¿vale? Y ahora tenemos la oportunidad de comparar el desglose a nivel de operador y podemos hacerlo pues con España, que es lo que estamos mirando, pero también con UK, para los que se ha publicado un informe similar. Y efectivamente, pues los grandes operadores españoles están lejos de ofrecer los valores de reliability que ofrecen pues los grandes operadores de UK. E insisto, lo digo y no me lo creo, pero esta es, digamos, que la información que tenemos encima de la mesa. Así que mientras el líder en UK, que es Virgin Media, y está muy cercano a Vodafone, por ejemplo, con 689, el líder tiene 767 puntos, esta magnitud va desde 100 hasta 1000, ¿vale? Pues, como veis, amplifica, ¿no? Como os decía, pues los líderes en España, que son el grupo más Orange, las marcas Yastel y Orange, empatadas, sí, en este caso están claramente empatadas porque son casi los mismos valores y los intervalos están absolutamente superpuestos, pues obtienen valores de 6,59. Estaríamos hablando de 6,59 frente a 767. En esa diferencia caben 8 operadores en el Reino Unido, ¿no? Que además aporta una lista larguísima de operadores como podéis ver, ¿no? Entonces, digamos que el mejor operador de España ocuparía la posición número 8, prácticamente empatado con BT en UK, ¿no? Y esto, pues, pues no deja de sorprendernos, ¿no? Es una cuestión eh, en la que tenemos que trabajar y que tenemos que entender mejor. Para que os hagáis una idea, los países líderes en este ranking de reliability pues son Suecia y Noruega con algo más de 700 puntos, ¿no? Que están bastante lejos
de los 600 y pico, ¿no? Que en el ranking agregado, ¿no? Pues consigue España. Pero también, como os digo, verlo operador a operador, pues también es inquietante, ¿no? Y si estos datos los estamos entendiendo bien y nos indican un camino correcto, que insisto, aunque me cueste creerlo, parece que la evidencia señala en esa dirección, pues tenemos una clara oportunidad de mejora para la industria y la competencia esta de la que estábamos hablando debería ser capaz de hacernos avanzar en esa dirección. Es decir, los operadores deberían ser capaces de mejorar sus niveles de reliability, que básicamente es una combinación de prestaciones, cobertura y fiabilidad, ¿no? Pues hasta los niveles de los países líderes, porque España en fibra óptica, en banda ancha fija, no puede aspirar a menos, no puede aspirar a menos. Luego hay otro aspecto, yo creo que es importante, otra línea de trabajo en la que tenemos que avanzar, que no se ve en este informe concretamente, pero sí en los anteriores, que es la existencia de, de una brecha entre la zona, entre lo rural y lo urbano, que se mide bien con este indicador de reliability, ¿no? España tiene un valor, digamos que muy contenido, de un 15% de diferencia, ¿vale? Que, bueno, pues, insisto, es contenido, pero como os digo, está en términos totales de reliability, pues lejos, ¿no? De obtener los valores de los líderes que, como decía, pues corresponden a Suecia y a Noruega, ¿no? Donde, por cierto, las diferencias son también menores, son de 8 y 9%, ¿no? Pero lo que también es una situación que no deja de sorprenderme. Y aquí hay claramente pues, otra línea en la que tenemos que trabajar como industria y en la que la competencia pues, debería ayudarnos, ¿no? Recordad, tenemos que mejorar esa fiabilidad de nuestras conexiones de banda ancha fija y tenemos que asegurarnos de que esa mejora llega a todas las partes donde se pueda reclamar. También, pues, en las zonas rurales del país, que son un claro objeto, ¿no? De un programa de política pública, pues, muy intenso y también de referencia en Europa y en el mundo. Y no quería marcharme, no quería dejar de compartir con vosotros, pues también algunos datos, si queréis, de menos alcance, pero yo creo que son interesantes, en el universo móvil. En este caso vamos a tomar datos de Speedtest, de UCLA, y vienen a colación, los pongo encima de la mesa, porque son datos que corresponden ya al cierre de agosto, ¿no? Agosto, y también julio, pero fundamentalmente agosto, es un mes muy especial en Europa y de manera muy particular en España, y es porque nos vamos de vacaciones. Y al irnos de vacaciones cambiamos radicalmente nuestros patrones de uso de Internet, ¿no? Es decir, usamos menos los datos fijos, usamos mucho más los datos móviles porque no estamos tanto en casa, no estamos en la playa o donde sea, pero no en casa usando datos fijos. Y además tendemos a usar esos datos fijos en zonas que habitualmente no están tan habitadas, ¿no? Pues, como decía, la costa o incluso zonas del interior, ¿no? Y eso pues produce una variación de carga, de forma que las redes en general, estoy hablando aún con el máximo nivel de agregación, pues tienen problemas pues, para absorber esa carga. Y eso se traduce año tras año en un descenso de las prestaciones, ¿no? En estos servicios básicamente la velocidad de descarga en los servicios de banda ancha móvil, ¿no? De hecho, pues en agosto tenemos un pico hacia abajo en esa gráfica, pues como os decía, prácticamente en todos los países de Europa y de manera muy especial en España, ¿no? Bueno, pues retomando ese análisis para este agosto en concreto, para este agosto que hace unas semanas que terminó y tenemos pues ya los datos disponibles, tenemos dos buenas noticias. Y es que la velocidad entre agosto y agosto, la velocidad, las prestaciones de la red
han mejorado un 45%, hasta llegar a 45,74 de velocidad mediana de descarga en España usando todas las tecnologías, ¿no? Como digo, supone un incremento del 45%, que es muy notable porque veníamos de un patrón de muchos años, varios años, de estabilidad en esta magnitud, ¿no? Esto, a la salida del agosto anterior ya vimos un escalón y eso se ha traducido pues, en una mejora continua que, como os decía, no era el patrón habitual hasta hace poco, ¿no? Y por otra parte, la profundidad de ese escalón, es decir, lo que se reducen las prestaciones en agosto frente al máximo anterior, a los efectos podemos considerar junio, ¿vale? Pues en porcentaje ha pasado de ser un 17% el año pasado, es decir, la red, por así decirlo, se deterioró en un 17% durante agosto el año pasado, hablo de todas las redes, insisto, en el máximo nivel de agregación, a deteriorarse solo un 10% en este último periodo, en este agosto de 2024, ¿no? Esto es claramente, en mi opinión, porque efectivamente estamos hablando de grandes niveles de agregación, el efecto del despliegue de 5G y el aumento notable de la capacidad, ¿no? Pues que los operadores han puesto a disposición de sus clientes, que de alguna forma han mejorado indudablemente, ¿no? Pues su experiencia móvil, ¿no? Esto hay que cogerlo con pinzas, recordad que los patrones de uso de 5G son todavía muy moderados en España, pues al final del primer trimestre de este 2024 estábamos hablando de un 10,5% del total del tráfico se cursaba con 5G, pero yo creo que es indicativo, ¿no? Tanto el aumento de las prestaciones como, digamos, que la mejor tolerancia al cambio, ¿no? Al esfuerzo de agosto. Yo creo que es algo de lo que hay que alegrarse. Ahora bien, puesto esto en perspectiva, pues a la vez que España mejora, que insisto es importante y notorio, pues también lo hace el resto del mundo, que también está usando las mismas tecnologías pues, para obtener resultados similares, ¿no? Y de hecho, pues aunque se ha mejorado un poco, ¿no? en el ranking, pues el año pasado se ocupaba la posición 62, pues este año se ocupa la posición 60, ¿no? Entonces, bueno, pues, ok, seguimos básicamente en ese ranking, ¿no? De velocidad de descarga, pues en la misma posición en la que estamos, posiciones muy cercanas, por otra parte, a los países grandes de Europa, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar, estas dos historias que yo creo que son interesantes, ¿no? Si me pidieseis que resumiese esto en cuatro grandes ideas, en cuatro monedas de 5 céntimos, ¿no? Que tendría que dejar encima de la mesa, pues serían estas, ¿no? En primer lugar, repetir pues, nuestras felicitaciones pues, al equipo de MasOrange por ocupar esa primera posición en los rankings de consistencia de la calidad y fiabilidad de la experiencia de este ranking. Yo creo que, como digo, pues es un premio pues, a un trabajo cuidadoso, ¿no? y de largo recorrido que se hace. Luego, recordar que leídos en profundidad, yendo un poquito más el titular, pues tanto el ranking de Pensignal como los de UCLA parecen enviar mensajes en la misma dirección y que es perfectamente compatible, ¿no? Tener dos primeros premios, en este caso de MasOrange y de Digi. También desde aquí nuestras felicitaciones a los equipos de Digi y que exista, digamos que esta competencia por obtener premios, pues es un indicador, yo creo que de salud, ¿no? de la industria de la banda ancha fija en España. Recordaros que esta competencia deberíamos ser capaces de usarla para actuar, para cerrar ese gap de reliability que el ranking denuncia que vive España en su acceso de banda ancha fija, lo cual no para de sorprenderme, pero digamos que aquí están los datos y habrá que o bien cambiarlos o bien decirlos, ¿no? Y
insisto, pues estamos a una distancia notable, ¿no?, de los líderes como puede ser Suecia, Noruega o la propia Francia, pero también de UK, como hemos visto, pues incluso mirado operador a operador, pues hay una diferencia notable, ¿no? Y esa misma competencia debería sernos útil también, pues para cerrar la brecha digital en reliability que existe entre los territorios urbanos y los territorios rurales en todos los países, pero particularmente en España, ¿no? Y probablemente esto sea más práctico y mejor, ¿no? Que dar por cerrada, ¿no?, la brecha digital, cuando efectivamente pues sabemos que esta existe, ¿no? Y estamos hablando de la territorial, pues podríamos hablar seguramente, como hacíamos en el caso de Colombia hace un par de semanas, ¿no?, pues también de brechas asociadas al uso, ¿no?, y brechas asociadas pues a las diferencias sociales, ¿no? Pero eso será probablemente trabajo para otro episodio. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.